En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Gracias, Señor, porque has perdonado mi maldad y puedo sentir tu amor. Puedo sentir tu amor. Y ese amor me invita a vivir en santidad y a no vivir más en pecado. Sobre todo y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, desde el principio eres tú. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Una vez más. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, desde el principio eres tú. Vamos, dile. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Vamos, díselo. Y nada se compara a ti, nada se compara a ti. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por ti, fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó
adorarte hoy. En la cruz me diste tu amor sin reservas. Vamos, cantemos una vez más. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. Me amaste, Señor. Ahora quiero decirte que yo te amo a ti, Señor. Que yo te amo. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Rey, y me rindo a ti. Yo te amo, Señor, y vivo para ti. Yo te amo, Rey. Señor, dile con tus propias palabras: te amo, Señor. Te amo porque tú me amaste primero. Miraste mi condición y me amaste. Eres el Señor sobre todo, reino, poder y autoridad. Tú eres Rey y nadie como tú, Señor. Porque siendo Dios, nos abrazas con tu amor, Señor, y nos haces entrar a tu presencia. Una luz a la distancia de mi situación, quito el velo de mi condición y me trae de rodillas ante ti, Señor,
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto volver a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Una maravillosa oportunidad que tenemos de reflexionar día a día. Y bueno, hoy espero que el Señor pueda hablar a nuestras vidas, que ministre, que nos enseñe. Usted sabe que es nuestra fuente de vida y de sabiduría. Y quiero comenzar esta mañana hablándole sobre la palabra de Dios. Es una de las mayores bendiciones que usted y yo podemos disfrutar, es tener la palabra de Dios con nosotros. En ella encontramos un gran contenido en cuanto a sabiduría. Toda la palabra de Dios está colmada de perlas de gran precio. Estas nos ayudan a dirigir nuestra vida. No importa el grado académico que cualquiera de nosotros tengamos, si nosotros siempre acudimos a consultar la palabra de Dios para recibir consejo y guianza en nuestras vidas, seremos hombres y mujeres sabios. Y esto invariablemente se verá reflejado en nuestras vidas. Comencemos esta mañana dándole gracias a Dios por la gran bendición que tenemos de estar aquí, reunidos, de la oportunidad que tenemos nuevamente de congregarnos de una manera virtual. Espero que haya dispuesto hoy su corazón a recibir la enseñanza que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y bueno, comencemos a darle gracias a Dios. Incline su rostro y vamos a bendecir. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar reunidos en tu nombre, meditando en tu palabra, estudiándola, Señor. Gracias por ella, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú ministres, que tú hables a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo venga a hacer esa obra, Señor. Ponemos en tus manos a nuestras autoridades para que sigan, Padre, conduciendo este país de una manera justa. Oramos por nuestro presidente municipal, por nuestro gobernador, por nuestro presidente del país. Te pedimos, Señor, que tú le fortalezcas y los guíes, Señor, y que en todo momento obren y se guíen con justicia. De la misma manera ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos y aquellos conocidos, Señor, que han caído a consecuencia de esta enfermedad, que tú les fortalezcas, que tú les guardes, Señor. Te damos gracias por aquellos que ya se han recuperado. Gracias, Señor, por tu obra, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Te pedimos por nuestros hermanos que diligentemente trabajan en el sector salud y por todas aquellas, Señor, que tienen esa vocación, Señor, de servicio en esa área. Te pedimos que les guardes porque ellos también son familia, Señor. Ponemos en tus manos a nuestras familias, rogándote, Señor, que tú nos guíes en estos tiempos y que en vez de ser una carga, Señor, sea una gran oportunidad para como familias consolidarnos de una manera firme. Danos, Señor, el deseo de poder compartir la palabra en todo momento, de hablar a nuestros hijos, de ministrar a nuestros hijos. Qué gran oportunidad nos has dado para que en estos tiempos, Señor, podamos hablar de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y ponemos en tus manos, Señor, a la iglesia. Te rogamos, Señor, que tú le sigas guardando, que tú le sigas fortaleciendo, que ahí en cada hogar, Señor, se levante un culto a ti, Señor, que cada hermano, Señor, que cada hermana pueda hacer iglesia en su hogar, que tú sigas proveyendo lo necesario para que siga funcionando. Y te pedimos, Señor, que a su tiempo tú prepares, Señor, para que esto podamos volver a reunirnos, podamos volver a vernos y podamos volver a congregarnos de una manera ordenada y sabia, Señor. Y en especial quiero hoy pedirte, Dios, por la vida de nuestro hermano Hugo Donaldo Michel Ramírez. Te pedimos, Señor, que tú le fortalezcas, que tú le guardes, Señor, que tú seas en todo momento su soporte, Señor, que en este proceso que está viviendo, Señor, tú seas su fortaleza y que podamos ver tu mano, Señor, en su salud y que él pueda recuperarse prontamente. Lo bendecimos y te damos gracias por su vida. Y sobre todo, Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta palabra para que tú hables a nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. De un tiempo a la fecha he observado una marcada tendencia a desear bendiciones utilizando citas bíblicas para pedir a Dios protección, sanidad o provisión. Y esto no es malo. Sabemos que Dios puede hacer cualquiera de estas cosas y muchas otras cosas más. Sin embargo, esta acción me ha llevado a reflexionar sobre si toda esta gente que tiene estas buenas intenciones
conoce verdaderamente al Dios de la Biblia, o solamente están compartiendo o declarando, como se utiliza hoy, sus buenas intenciones. Hace tan solo unos días encontré una frase que consideré importante. Hablaba sobre la imagen de que se ha creado mucha gente de Dios en la actualidad. Y quiero leerle esta frase. La frase decía: cuidado con fabricarte un Dios propio, un Dios lleno de misericordia, pero no justo, un Dios lleno de amor, pero no santo, un Dios que tiene el cielo para todos, pero el infierno para nadie. Tal Dios es un ídolo tuyo, no es el Dios de la Biblia. John Charles Ryle fue el que escribió esta cita. Él fue un pastor y un predicador evangélico en Inglaterra. Y al meditar sobre esta frase me preguntaba cuántos de nosotros estaremos adorando a un Dios hecho a nuestra medida. Es decir, un Dios a nuestro gusto. En donde exageramos los atributos de Dios que hablan de bondad, amor, favor y gracia, desechando todo aquello que hable de corrección, reprensión y disciplina. Esta mañana quisiera que meditáramos sobre si nosotros hemos creado un Dios diferente al que menciona la Biblia. Para ello, quisiera que tomáramos como ejemplo la historia del pueblo de Israel, en donde después de haber presenciado ellos milagros y prodigios que fueron para sacarlos de la esclavitud de Egipto, ellos deciden crear un Dios a quien adorar. Parece que no fue suficiente para ellos ser testigo de tan grandes maravillas, y en su deseo crearon un becerro de oro, algo que ellos pudieran ver y adorar. Esta historia se encuentra en el libro del Éxodo 32. Vayamos a la palabra de Dios. Vaya por favor a Éxodo 32:1 en su palabra, en la Biblia, y vayamos ahí. Y dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ubiquémonos un poco de lo que estoy hablando. El Señor había llamado a su pueblo para estar con Él. Mas, sin embargo, debido a la manifestación de Dios en el monte, ellos no quisieron subir, así que designaron a Moisés para que él fuera y hablara con Dios. Esto lo va a encontrar tan solo unos versículos anteriores. Vayamos por favor a Éxodo 20:18, ahí vamos a encontrar esto. Dice de esta manera la palabra de Dios: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. La escritura no menciona cuánto tiempo transcurrió entre el llamado que hace Dios para subir al monte y la desesperación que se ocasionó en ellos. Más sin embargo, sí habla de que en todo momento Dios
este lapso de tiempo que sucedió, Dios estaba dando instrucciones a su pueblo y dio instrucciones sobre todas las cosas que debían de acontecer. Habló sobre cómo deberían de llevarse las ordenanzas, cómo debía ser el templo, la comida, las fiestas, los servicios, las cuales se encuentran narradas a lo largo de los capítulos siguientes, es decir, desde el 20 hasta el 32, podemos encontrar de manera muy gráfica, descrito cómo debía de haberse llevado a cabo cada uno de los servicios que el Señor pedía. Así que después de un tiempo, el pueblo se desesperó y decidió hacerse un Dios a quien adorar. Y aun y cuando sabían que esto no era correcto, que Dios aborrecía la idolatría, decidieron fabricarlo. Lo más sobresaliente de esto es que en su engaño ellos creían que de esta forma estaban adorando a Dios. Leamos de nuevo. Éxodo 32:4. Y él las tomó y las fundió, y trabajó el oro hasta darle forma de un toro. Al verlo el pueblo dijo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, le construyó un altar al toro y le anunció al pueblo: mañana tendremos una fiesta en honor de nuestro Dios. Al día siguiente, todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedir perdón a Dios. Después de comer y beber, se pusieron a bailar. Reflexionemos en esto. ¿Ese toro los había sacado de Egipto? ¿Por qué el pueblo estaba decidido en hacer una fiesta en honor a lo que llamaron nuestro Dios? ¿Acaso ese era su Dios? No, ese no era su Dios. Más sin embargo, realizaron una extraña mezcla entre querer adorar a Dios venerando una imagen. Algunos estudiosos mencionan que en realidad ellos habían mezclado ciertos ritos paganos de los cuales los israelitas habían adoptado al estar en Egipto y que les pareció muy natural realizarlo. Hacer un becerro de oro de forma de representar a su Dios. Se cree que este tipo de fiestas paganas, en donde abundaba el vino, se desbocaba el pueblo, había borracheras y se practicaban todo tipo de inmoralidades sexuales. Ellos, el pueblo de Israel, estaba decidido a rendirle adoración y creyeron que esta era una forma de rendirle adoración a Dios. Pero no era correcto. Tan solo unos versículos más adelante encontramos el resultado de esta desobediencia, de esta brillante idea que tuvo el pueblo. Moisés destruye el becerro de oro, lo pulveriza, lo diluye en agua y hace que el pueblo se lo tome. Lo más grave de esto es que en esa condición y bajo eso, desobediencia, más de 3,000 hombres perdieron la vida a filo de espada. ¿Pero qué tiene que ver esta historia con el tema de este domingo? En la actualidad sucede algo muy parecido. Mucha gente llama Dios algo que ha sido creado en su imaginación y que cumple con sus propios estándares, que encaja en su estilo de vida, que es todo amor, pero no es nada justicia. Con frecuencia somos culpables de tratar de hacer un Dios a nuestra imagen, moldeándonos para que encaje en nuestras expectativas, en nuestros deseos y en nuestras circunstancias. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo terminamos adorándonos a nosotros mismos en vez de adorar al Dios que nos creó? ¿Cómo nos rendimos a autoadoración? Nos creamos un Dios a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen favorita de Dios? De usted, de Dios. ¿Es bíblica la imagen que usted tiene de Dios? ¿Es adecuada la imagen que tiene? Necesitamos conocer a Dios para saber verdaderamente cuál es la imagen de Dios y a quién estamos nosotros adorando. ¿O usted se ha creado su propio Dios? Ese Dios que perdona todo, que cumple todo, que no disciplina a nadie, que no corrige a nadie, que no condena a nadie. Esto es un total engaño. Esto es uno de los mayores daños que puede darse a la iglesia de hoy. Es creer que están adorando a Dios
pero en verdad se están adorando a sí mismos. Crean un Dios a su imagen, a su forma, a sus pensamientos, a sus ideas, a sus propios conceptos. A ese Dios ellos rinden tributo. A ese le alaban y le obedecen. A su propio Dios. Diluyen el poder de Dios y el Dios todopoderoso a un simple genio de la lámpara maravillosa, en donde lo único que buscan es que Dios cumpla caprichosamente todos sus deseos, muchos de ellos banales y absurdos. Ese es su Dios. Alguien al que pueden o no obedecer, que pueden o no buscar, que pueden o no alabarle, pueden o no honrarle. Depende mucho de lo que reciban y del estado de ánimo en el que se encuentren las personas. Así de infantil puede ser la reacción de algunos. Tuercen el concepto de Dios santo y puro por un Dios de juguete. A ese Dios de juguete también le llaman Dios. Aquel que si no me da un carro o una casa, o si no me sana, o si no rescata a mi familia, o simplemente no hace lo que yo quiero o yo espero, entonces no es Dios. No me ama y por ende no me escucha. Algunos de ellos han llegado al punto más grave. No solo piden, exigen. Exigen cada una de estas bendiciones, de las cuales que sí habla la Biblia, pero lo hacen de una manera absurda y desordenada. Escuchar frases como: yo arrebato las bendiciones porque tengo derecho a hacer las bendiciones espirituales terrenales para mí y declararlas en mi vida y las proclamo para mí y para mi familia. Somos hijos de un rey, dicen otros, y como hijo de rey tengo el derecho a ser bendecido. Somos herederos del reino, dicen algunos otros. Algún predicador llamó a llamarnos dioses junior. ¿Cuánta ignorancia puede haber en este aspecto? Estas y muchas otras frases colocan al hombre en una posición de niños caprichosos y exigentes, llenos de orgullo, arrogantes. La simple forma de exigir las bendiciones dejan en claro el concepto que tienen de Dios y la falta de respeto total hacia Él. Muchos solo se han quedado en la exigencia, pero no están en lo más mínimo dispuestos a someterse bajo la palabra de Dios, aplicar sus principios, porque para ellos esto es demasiado religioso. ¿No hablan de la Escritura? ¿No están dispuestos a escucharla? Solamente seleccionan algunos versículos a los cuales están dispuestos a obedecer siempre y cuando reciban una bendición. Desechan todo aquello que hable y que confronte el pecado. Desechan toda enseñanza de la palabra de Dios que hable de orden, de disciplina, de sujeción, de reprensión. Ellos quieren un Dios a su medida. La palabra de Dios es el mayor instrumento que tiene para hablarnos. Dice en Job 5:17: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Cuán hermoso es encontrar dentro de la palabra de Dios la corrección en nuestra vida, porque es vida para nosotros. La Biblia es muy clara en este aspecto. Todo aquel que sea hijo de Dios será reprendido, azotado y disciplinado. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene como hijo. De manera que usted y yo debemos de recibir la disciplina del Señor con amor. Poner especial atención cuando la palabra de Dios nos confronta con nuestra manera de vivir. No debemos despreciarla, no debemos ignorarla. Por supuesto, si somos sus hijos. Muchos creen que Dios ha cambiado.
que no es el mismo Dios del Antiguo Testamento al Dios de hoy. Dios es eterno. Y debemos de entender esto. El mismo Dios del que se habla en el Antiguo Testamento es el Dios de hoy. Él no ha cambiado y no va a cambiar. No es diferente. No se ha vuelto más condescendiente. No es más permisivo. ¿Por qué creemos que pueda pasar por alto nuestras faltas? ¿Por qué? ¿Por qué deberá bendecirnos si tenemos una vida en rebeldía, franca hacia su palabra? Algo que siempre llamó mi atención dentro de la palabra de Dios fue la historia en la cual no le es permitido a Moisés llegar a la tierra prometida por un simple acto, por haber golpeado la piedra en vez de hablarle. La palabra de Dios habla: Moisés guiando al pueblo ante la necesidad de agua. Vayamos por favor a la escritura, Números 28, ahí está descrito. Dice así: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad, y en presencia de todo el pueblo háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Mas sin embargo, en la desesperación de Moisés, solo unos versículos más adelante, encontramos qué es lo que sucede. Dice: enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Y la consecuencia de haber desobedecido a Dios no le permiten llegar a la tierra prometida. 40 años, más de 40 años, Moisés guió al pueblo de Israel. Fue llevado por innumerables circunstancias, y tan solo por no haber hablado a la piedra y haberla golpeado, no podría entrar en la tierra prometida. Así de importante es la obediencia a Dios. Él tiene los mayores estándares, y esos busca para nosotros en obediencia. La Biblia narra muchas historias de hombres que desobedecieron a Dios y recibieron el pago a su desobediencia. Muchos murieron ahogados, como en el diluvio. Muchos fueron consumidos por la lluvia de azufre, como Sodoma y Gomorra. Muchos murieron errantes en el desierto, como el pueblo de Israel. Muchos fueron tragados por la tierra, como la rebelión de Coré. El mismo pueblo de Israel sufrió al haber desobedecido a Dios, adorando a otros dioses, y fue llevado cautivo, casi al punto de desaparecer. Solo un pequeño remanente quedó. En todas ellas, Dios obró con justicia, y fue el pago a la desobediencia. El hecho de que usted y yo no seamos consumidos no habla más que de la gran misericordia que ha tenido Dios de nosotros, porque la verdad, no somos muy diferentes a ellos. Espere, escuche esto. En la actualidad encontramos un grupo de hombres que cuando son confrontados con su pecado lo minimizan. Otros lo encubren, otros lo justifican, creyendo que Dios es bueno y que va a pasar por alto nuestras faltas. Sí, es verdad, la palabra de Dios habla del perdón de nuestros pecados, pero habla de aquellos que usted y yo nos reconocemos, confesamos y nos arrepentimos. No habla de que va a pasar por alto nuestro pecado cuando lo hacemos de una manera constante, de manera negligente, y que se ha vuelto una práctica en nuestras vidas. Eso no agrada a Dios. Escuche, si usted y yo no estamos siendo confrontados en nuestra manera de vivir, si no se confronta nuestro pecado, deberíamos de estar preocupados.
Si al final del día usted hace un recuento de todo lo que sucedió en su día a día y cree que no tiene nada que modificar, o aquello no tiene nada de qué arrepentirse, entonces pueden estar sucediendo tres cosas en su vida o en mi vida. Nos podemos estar autocomplaciendo, usted y yo. Creemos que todo lo que hicimos en el transcurso del día fue bueno, que no tenemos nada que arrepentirnos, todo lo hicimos bien. Ese hacerlo bien está más bien apegado a mi estándar moral que a lo que dice la palabra de Dios. Mi vida y su vida deben de ser reflejadas y analizadas a la luz de la palabra de Dios. Entonces ahí descubriremos que no somos tan buenos como pensamos y que verdaderamente no hicimos todo bien, que hay muchas cosas que mejorar y tenemos que cambiar muchas áreas en nuestra vida. 2. Podemos estar acallando la voz del Espíritu Santo. De manera que si el Espíritu Santo está hablando y redarguyendo por medio de una prédica, una enseñanza, un hermano, una corrección, Dios habla de muchas formas a nuestra vida para que corrijamos nuestro andar. Pero si nosotros hacemos caso omiso a lo que el Espíritu Santo está tratando de hablarnos, estamos acallando su voz. Pueden ser pensamientos, pueden ser actos. Miren, es una gran ventaja que Dios esté obrando a nuestro favor por medio de la obra del Espíritu Santo redarguyéndonos qué estamos haciendo mal. Cuando Dios muestra esto en nuestras vidas, es un privilegio. No hagamos caso omiso de lo que Dios está hablando y corrijamos lo que Dios pide que corrijamos en ese momento. Escuche, acallar la voz del Espíritu Santo es un peligro para nosotros. Y 3, podemos no haber nacido de nuevo. Puede haber gente dentro de la iglesia que tiene muchos años asistiendo. Se sabe la Biblia de memoria, algunos pueden estar sirviendo. Pero si verdaderamente no han experimentado una genuina y auténtica conversión en su vida, si no han nacido de nuevo, si no han nacido del Espíritu, no puede entender las cosas espirituales y mucho menos va a estar dispuesto a obedecerlas. Estos 3 factores pueden estar sucediendo cuando somos confrontados con nuestro pecado y nosotros decidimos no tomar cartas en el asunto. Usted y yo debemos de ser muy sinceros en este aspecto. Debemos de analizar si en verdad estamos adorando al Dios de la Biblia o si estamos adorando al Dios que hemos creado para complacernos a nosotros mismos. El hecho de que usted y yo vivamos bajo la gracia no es un permisivo para hacer lo que bien nos plazca. No gozamos de una libertad en Cristo para continuar pecando. Eso no dice la palabra de Dios. Pregúntese, ¿Dios va a bendecir a alguien que vive en desobediencia? No. Nunca va a proteger ni a cuidar a quien ni siquiera está dispuesto a conocerle. Mucha gente habla y escribe sobre el deseo de recibir bendiciones, de recibir la protección de Dios, de recibir el cuidado por parte de Él, pero no están dispuestos a obedecerle. En este tiempo se vive una época, una doctrina, una enseñanza en la cual se ha llamado a la confesión positiva, el hecho de creer que por declarar versículos bíblicos las personas serán bendecidas. Esto no es real. Esas personas solo toman pequeñas frases de la palabra de Dios, las sacan de su contexto y las declaran o las confiesan en su vida o en la vida de otras personas y esperan que Dios cumpla. ¿Es correcto? ¿Está obligado Dios a bendecir a todo aquel que toma un versículo y lo declara en su vida? No, no funciona así. Esto no hace más que demostrarnos
que esa persona no conoce a Dios. Esa persona no tiene el deseo de agradar a Dios y mucho menos está dispuesto a obedecerle. Solo toman una parte de la palabra, aquello que les conviene, aquello que les acomoda, y tales personas la adaptan a su vida. Ellos están adorando a su propio Dios. No es el Dios de la Biblia, están adorando a un Dios a su medida. Todas y cada una de las bendiciones que encontramos en la palabra de Dios están condicionadas a la obediencia y a la sumisión. Debemos de realizar un sincero análisis y meditar si no yo he creado mi propio Dios y lo estoy adorando, o si estoy adorando al verdadero Dios, al Todopoderoso. Debemos de recapacitar. Si es necesario, debemos de pedir perdón y someternos a la verdad. Debemos despojarnos de todo concepto humano, de actitudes infantiles. Arrodillémonos delante de nuestro Dios y sometámonos a su voluntad. Sometamos nuestros deseos a la voluntad de Dios, a la voluntad de su bendita palabra, porque es vida para nosotros. Y hoy te invito, así que si tú estás desviado de esto, si tú has creado tu propio Dios para seguir pecando, para seguir llevando tu vida desordenada, es tiempo de que hoy mismo te arrepientas de ello. No ocultes más tu pecado. Dios no lo va a pasar por alto. Arrepintámonos de ello y pidamos perdón. Si estás robando, deja de robar. Si estás mintiendo, deja de hacerlo. Si estás adulterando, deja de hacerlo. Arrepiéntete mientras haya tiempo. No te autocomplazcas, o no nos autocomplazcamos en nuestros propios deseos. No tratemos de torcer la bendita voluntad de Dios a nuestra forma de vivir. No encubramos más nuestro pecado. Volvamos al camino. Nadie podrá recibir la bendición de Dios viviendo en un desorden. Nadie podrá recibir la bendición de Dios si se encuentra en una franca rebeldía hacia Él. Nadie podrá recibir de Dios las bendiciones de Dios si no está dispuesto a obedecer su palabra. Quiero cerrar de esta forma. Miguel estaba listo para asistir a la boda de su hermano. Había comprado un traje solo unos meses atrás, era un traje muy elegante. Y solo unos meses, un mes antes de que se llevara a cabo la fiesta, se volvió a medir el traje y descubrió que ya no le quedaba como cuando lo había comprado. Ya no le quedaba la medida. Las fiestas decembrinas le habían cobrado la factura. Y hoy tenía unos kilos de más. Así que Miguel tenía dos opciones. La primera era mandar a que el sastre arreglara el traje y le añadiera un poco para que pudiera cerrar correctamente. Y la otra era someterse a un régimen alimenticio, hacer algunas rutinas de ejercicio para poder bajar de peso y que el traje volviera a quedar a la medida. De estas dos soluciones, la del sastre es la más rápida y la más cómoda. En contraparte a someterse a una rutina de ejercicios y planes alimenticios. Esta segunda requiere más esfuerzo, sacrificio y compromiso. Miguel decidió hacer una cita con su sastre. Como Miguel, muchos creyentes buscan amoldar la palabra de Dios a sus vidas. Esto es más fácil. No requiere ningún esfuerzo, no hay ningún compromiso y literalmente no requieren cambios en sus vidas.
Solo toman lo que les conviene y lo demás lo desechan o lo ignoran. Sin embargo, la palabra de Dios tiene como uno de sus principales fundamentos moldear nuestra desordenada vida, transformarnos en nuevas criaturas. Esto requiere un esfuerzo diario, porque diario debemos de renovar nuestra mente. Requiere de un compromiso serio y requiere de que estemos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Y para ello, muchos no están dispuestos a hacerlo. Le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo recordándole que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3:16. Es la función de la palabra de Dios, corregir nuestra vida desordenada. No amoldemos un Dios a nuestra medida, sino amoldemos nuestra vida a lo que espera Dios de nosotros. Estemos preparados para recibir la reprensión y la instrucción que emanan de la palabra de Dios. No desechemos la corrección que recibimos. Démosle gracias a Dios, porque si Él nos corrige, es señal de que estamos bajo su cuidado y entonces vamos por buen camino. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu infinita bondad. Tu palabra, Señor, nos confronta, pero es un alivio a nosotros. Ayúdanos, Señor, a no crearnos un Dios a nuestra imagen. Adorarle, Señor, creyendo que verdaderamente te agradamos a ti y nos estamos complaciendo a nosotros mismos. Padre, guíanos a toda verdad. Que tu palabra sea el sustento y la guía en nuestras vidas, Señor. No permitas que nos desviemos, Señor. Que tu Espíritu Santo siga hablando a nosotros y corrigiendo cualquier desviación que exista en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo. Espero verle pronto.